En la hora de la verdad, a través de Radio Red de RCN y con el patrocinio del Banco Popular, llega el editorial de Fernando Londoño. El conflicto que acabamos de presenciar entre la señora ministra de Educación y todos los gobernadores del país es revelador de una realidad muy profunda que hemos denunciado en múltiples ocasiones desde la hora de la verdad. La realidad última, la crisis económica pavorosa que se nos vino encima. Y crisis económica que se manifiesta en muchos aspectos de la vida nacional. Una caída dramática en muchísimos sectores de la producción industrial. Una gran caída también dramática en sectores de la producción agropecuaria. Un aumento desmesurado de los precios por obra de una devaluación inatajable, por mucho que hayan tratado de controlarla recientemente a través de operaciones puramente especulativas y transitorias y que no tienen sentido. Una situación gravísima desde el punto de vista de balanza comercial y desde el punto de vista de la cuenta corriente, que maneja un déficit del 7%, que es un déficit sencillamente dramático. Pero todo eso combinado con una crisis fiscal de unas dimensiones sencillamente colosales, que desde luego vamos a terminar pagando. Uno dice es que la crisis fiscal es del gobierno, no, la crisis fiscal es de todos, porque esa crisis fiscal nos cae encima. Nos cae encima, por ejemplo, a través de una de las maneras de cubrir la crisis, que es el endeudamiento. El gobierno ha ido de sus alcahuetas del Congreso, los que ha tenido llenos de mermelada, para lograr no su alianza política con ellos, sino para lograr su alcahuetería, para que le abran cupos externos de endeudamiento. Y el Congreso le abre los cupos externos de endeudamiento y el gobierno sigue utilizando el viejo prestigio que tuvo Colombia en las entidades internacionales de crédito, lo que se pudo mantener inclusive por los años durísimos del 2002, cuando Juan Manuel Santos, como ministro de Economía, entregó un gobierno quebrado al presidente Álvaro Uribe Vélez. Se pudo mantener ese prestigio, por eso al país le prestan plata y nos endeudamos. El problema de la deuda no es sino uno, y es que hay que pagarla. Y es una deuda que hay que servir. Y el valor del servicio de la deuda está llegando a unas dimensiones colosales que agravan el déficit fiscal. De manera que yo tapo el hueco fiscal con deuda y esa deuda me agrava el déficit fiscal que tengo que tapar con más deuda, y eso tiene desde luego un límite, como lo estamos viendo en países amigos y hermanos como Venezuela. De manera pues que ese déficit fiscal se muestra ahí en el fenómeno del endeudamiento externo, que es un fenómeno gigantesco. Estamos llegando a 70.000 millones de dólares de deuda externa, lo que significa 210 billones de los nuestros billones de pesos de deuda externa, solamente de deuda externa. La deuda interna de Colombia también se disparó a niveles casi inconmensurables. El ministro está colocando TES en todas partes e inclusive está trayendo capitales golondrinas atraídos por la nueva revaluación del peso, revaluación muy transitoria, pero los está trayendo para seguir tapando el déficit fiscal. Ese déficit fiscal tiene manifestaciones sencillamente dramáticas, como las que vamos a presentarles a ustedes en rapidísima síntesis. La salud. Miren un noticiero de televisión y vean cómo las EPS no están cubriendo los medicamentos necesarios para que la gente con trasplantes pueda sobrevivir. Sencillamente eso, están dejando morir a los compatriotas nuestros que han sido trasplantados. Ni hablar de cuántos no son trasplantados porque las EPS no tienen con qué pagar el procedimiento.
Pero algo más grave, tenemos los dos grandes focos de crisis en la salud que no han sido tratados ni resueltos como conviene. El de Saludcop, que no se puede tratar porque es darle directamente al ojo de Filipo, es decir, al doctor Germán Vargas Lleras, a través de su hermanito, que ha sido el hombre que ha manejado las cosas en Saludcop, junto con el fiscal general de la Nación, que era el amigo y el socio y el aliado del presidente Santos y el que presentaba todas las teorías más ridículas y más extravagantes sobre el proceso de paz, siguiendo los lineamientos de Juanpa. No tratar entonces a Saludcop. ¿Cuántos billones vale Saludcop? ¿Cuánto se robaron entre el señor Palacino y los amigos del señor Palacino que extrajeron de superávit continuos que tenía Saludcop? Le extrajeron el dinero para hacerse a clínicas privadas, para hacerse a bienes en Colombia y a bienes en el exterior. ¿Cuánto tiene el señor Palacino en el exterior? ¿Y cuánto vale el hueco actual de Saludcop? Preguntas que no tienen respuesta. La que sí tiene respuesta es cuánto vale el déficit de Caprecom, porque lo acaba de decir el liquidador de Caprecom, es decir, un empleado del gobierno. Ese empleado del gobierno ha dicho: el billón de pesos que ya nos dieron se lo comió ya Caprecom. Y me faltan, para terminar la liquidación, 3.9 billones de pesos para que Caprecom pueda quedar en cero y los más de 2 millones de afiliados a Caprecom puedan ser recibidos por otra EPS. 3.9 billones de pesos. ¿De dónde van a salir? No los tiene el Ministerio de Hacienda, no están previstos en el presupuesto en ninguna parte. Esa plata, ¿por qué se perdió? Mal manejo y robo, porque la corrupción es la moneda de curso corriente en la administración pública colombiana. Y ahora pasemos al tema de la educación. El gobierno del presidente Santos se tomó, y mal tomada, porque no había sido suficientemente preparada esa tesis, la de la jornada continua para los niños pobres, porque los niños pobres sí van a la escuela, pero van a la escuela a medio tiempo. Y van a la escuela a medio tiempo porque el Estado no tiene escuelas que reciban a los niños tiempo completo. Y no las pueden recibir además porque no tienen con qué pagarles alimentación al mediodía, porque el proyecto del doctor Oscar Iván Zuluaga comprendía no solamente la construcción de una cantidad de megacolegios que eran absolutamente indispensables para eso, sino que comprendía las fuentes de financiación necesarias para que a esos niños se les diera una alimentación conveniente. Pues no hay con qué alimentarlos. El conflicto de la señora ministra Gina Parodi con los gobernadores es un problema de pesos y centavos. Para ser más exactos, valoran el déficit en 1 billón de pesos. Y la ministra muy oronda dice: el tema de la alimentación escolar es un tema regional, es un tema de los gobernadores. Y los gobernadores le dicen: no, señora ministra, quien hizo el compromiso, quien asumió la responsabilidad en la campaña electoral fue el presidente Santos, darle alimentación a los niños. Y para eso nos hace falta 1 billón de pesos. Como resultado de ese faltante y como expresión también de toda la improvidencia, la ineptitud, la ineficacia proverbial de este gobierno, es que estamos viendo los espectáculos que nos pasan por la televisión, que nos parten el corazón y que son absolutamente insoportables. Los niños recibiendo la comidita en el cuenco de la mano, los niños utilizando unos platos que no se le pueden dar a los presos en las cárceles de Panamá ni en ninguna cárcel del mundo, ni siquiera en las cárceles colombianas, completamente hacinadas. Los niños que no reciben ninguna alimentación y la que reciben muchas veces es putrefacta, está corrompida. Pues entonces ahora esos niños no van a recibir alimentación porque falta 1 billón de pesos, porque los gobernadores dicen que ese no es asunto suyo. Y la ministra, en lugar de presentársele a los gobernadores con una fórmula de solución, es decir, con un cheque en la mano por 1 billón de pesos, no asiste a la reunión. Se fuga, les da la espalda. Eso, señores, es lo que está pasando con el déficit fiscal del país. Y eso va así
en todos los órdenes. Ustedes encuentran unas cárceles hacinadas donde los presos empiezan a protestar por problemas de salud insolubles, por problemas de alimentación, otra vez los que se habían resuelto cuando el general Cifuentes fue director del IMPEC, les están dando comida como para los cerdos. Esa es otro aspecto, otra demostración de los problemas enormes de carácter fiscal que tiene Colombia, y si seguimos por ahí no vamos a terminar nunca. Solución, la reforma tributaria que ya llega, es decir, que el pueblo colombiano pague, y lo va a pagar con un IVA creciente, de manera que la gente que no tiene con qué comprar comida y con qué alimentar debidamente a sus hijos y con qué darles abrigo y con qué tenerlos en condiciones razonables, van a ver encarecidos todos los productos que pagan IVA. Pero además, los que no están pagando IVA van a tener un 5% de IVA. Nos pasan la cuenta, señores, la cuenta de la mermelada. Todo lo que ya se robaron de lo que produjo la bonanza petrolera no fue suficiente. Quedó el déficit fiscal y nos van a pagar la cuenta, a pasar la cuenta en una reforma tributaria que es absolutamente inevitable. Ya la Comisión de Sabios se reunió y dijo qué había que hacer para tapar el hueco fiscal. Ya el gobierno le presentará el proyecto a un parlamento amigo, parlamento que empieza a ser menos amigo porque no hay mermelada para darle. La situación, pues, del país es dramática desde el punto de vista fiscal. La situación económica del país es dramática, como lo hemos dicho tantas veces, y lo que tenemos al frente para manejarla es el gobierno más desprestigiado de la historia, que acaba de dar dizque un viraje hacia la paz y hacia el nuevo mundo, con un nombramiento de ministros que ha sido repudiado por los partidos políticos y repudiado por la opinión pública, como ya las primeras encuestas lo dicen. Esa es la situación. Narrarla no es hacer profecía de un desastre, ni invitar al pesimismo. Es decirle a los colombianos que algo muy duro, un correctivo muy serio tenemos que introducirle a la vida política del país ya, cuando todavía es tiempo, o esperar sencillamente el momento de la hecatombe. Esa es la situación de Colombia en estos gobiernos, en este otoño del patriarca, en este momento en que el gobierno de Santos entra en la recta final del sol en las espaldas, cuando le quedan todavía 2 años más de un maldito periodo que tendremos que soportar si no hacemos algo por evitarlo.